Bueno, pues buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Antes de nada, queremos aclarar que hemos hecho nuestras pertinentes pruebas. Los dos hemos pasado nuestro pertinente coronavirus, no sé si por suerte o por desgracia, y el médico nos ha permitido estar sin mascarillas, pero hay que utilizarla siempre. Desde luego que sí. Muy bien, Marta. La verdad es que no sé por dónde empezar, porque el libro, la verdad es que me ha encantado. Muchas gracias. Es un pedazo de libro. La primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿cómo se te ocurrió hacer algo tan original? Pues se me ocurrió porque estoy loca, para empezar. Pero se me ocurrió porque tenemos a alguien más loco dentro de Espasa, que es Ana Rosa Semprún. Ana Rosa, buceando, como siempre, en todo lo que se publica en el mundo, descubrió un libro que se publicó hace algunos años en México, precisamente que a través de algunos arrebatos carnales contaba la historia del país. Era otro tipo de concepto porque son muy pocos personajes y hay como mucha más ficción en el propio libro, ¿no? Pero el caso es que ella me dijo, bueno, a mí me parecería estupendo hacerlo en España y que lo hicieras tú. Y yo, que te digo que estoy loca, que me encanta que me tienten con la manzana, pues me tiré a por ella, la mordí y de pronto dije, ¿por dónde empiezo? ¿Y ahora qué hago? Claro. ¿Y ahora qué hago? Y tuve la suerte de que soy muy amiga de Juan Eslava Galán, que es un auténtico sabio. Yo creo que es la persona que lo nombras conozco, en el libro, ¿no? Sí, De hecho. lo nombro varias veces. Es un auténtico sabio, es la persona que más sabe de historia que yo conozco y que es más capaz de contártela con entusiasmo. Cualquiera de sus libros de verdad que te permite no solo conocer, sino querer conocer más, ¿no? Entonces me dijo, mira, te voy a mandar un libro que yo escribí de la historia del sexo en España y a partir de ahí tú verás. Y entonces, yo digo, pues muy bien. Y entonces me empezaba a contar en ese libro lo que hacían las monjas, lo que hacían no sé qué, lo que hacía otro. Y digo, ¿yo por dónde voy? ¿Por dónde voy? Que no sé. Sí. Pero empecé a descubrir algunas cuestiones muy particulares de algún rey de aquí, otro rey de allá, y eso me empezó a dar la pauta para tirar del hilo. Y entonces, a partir de ese momento hice una estructura. Sabía que me iba a dejar muchos reyes porque hay muchos más. O sea, yo creo que con casi todos podría hacer un libro completo. Pero bueno, pues a partir de ahí fui estructurando para que sea una historia que a la persona que empieza a leer este libro le permita avanzar por la historia de España, recuperar la historia de España, pero contada de otra manera, ¿no? Aprendiendo de otra manera, sabiendo lo que pasaba de verdad en esa trastienda que nunca se incluye en las biografías oficiales. Y bueno, pues me encontré con verdaderas joyas. Me ayudó mucho también una documentalista amiga, pero no te puedes imaginar la cantidad de libros que he consultado. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? ¿Cuánto tiempo te ha llevado de investigar todo esto? Porque un año y medio. ¿Año y medio? Un año y medio. Un año y medio que puede parecer poco, porque yo creo que podía haberme tirado mucho más, pero bueno, dio la casualidad que justo empezó con todo esto, me pilló en plena pandemia y me hizo, pues bueno, volverme loca y aprovechar esa soledad acompañada por todos los miembros de mi familia que se tenían que quedar sin mí porque yo estaba atrapada por estas historias. Claro, no me extraña. Bueno, para los que nos están viendo, decir que es un libro que va desde el último rey visigodo, allá por el siglo VIII, hasta Alfonso XIII, y prácticamente no te dejas ninguno. Y no te dejas ninguno vivo. Ninguno vivo, desde luego hay, pero ninguno vivo que, bueno, nos metemos en secretos de alcoba contado casi desde un punto de vista de la mujer, ¿no? De lo que era la vida de la mujer. Qué injusta, ¿no?, la vida de la mujer durante todos estos años. Su papel y cómo se tenía que buscar la vida para sobrevivir o ejercer cierto poder, era un poco duro todo esto, ¿no? Bueno, yo te cuento, primero decir que, claro, yo voy haciendo esa línea de los reyes, tenemos reyes a los lados, o sea que hay muchos más que ya te digo que no podía abarcarlos, pero que la línea completa va desde el siglo cronológicamente no te dejas hasta el siglo XX, ¿no? Y es verdad que, claro, la historia de los hombres y las mujeres, la historia de la humanidad está escrita a través de la desigualdad. Nunca ha habido igualdad entre hombres y mujeres. Y yo fíjate que siempre he pensado que eso está relacionado con que las mujeres somos las que traemos la vida y que eso de alguna manera siempre ha acogotado mucho a los hombres, siempre les ha aterrorizado y ha pensado que nos confería tantísimo poder que nos han querido tener sometidas. De hecho, mientras han podido, y lo siguen intentando, pero nos defendemos como gato panza arriba, que es lo que hay que hacer, las mujeres y los hombres de bien. Las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado, te das cuenta, ¿no? Las cosas han cambiado, pero sí que es cierto que esa consideración que había
en la Edad Media de que había dos tipos de mujeres, las buenas y las malas, y las buenas mujeres y las malas mujeres. Y las malas mujeres dependían solamente de su honra. Y esa honra la tenían que defender los hombres y la tenían que defender ellas. Y además ellas se enfrentaban con las mujeres que arrastraban a sus maridos. Siempre eran las malas mujeres las que tenían la culpa de cuanto aconteciera relativo a las tentaciones, ¿no? Quizás eso desde la historia de la propia manzana. Pero es un poco terrible porque aún nos sigue pasando a veces. Han cambiado muchas las cosas, pero aún hay esa doble consideración, ¿no? Esa doble consideración de que el hombre conquistador es un conquistador y la mujer, pues si se sale del cauce establecido, es eso que es, ¿no? Se aprende mucho con el libro de todo esto, ¿eh? Y si eres hombre, digamos que te empapa mucho joder, o sea, te hace pensar muchísimas cosas, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas buenas de las muchísimas que tiene el libro. Otra es que no importaba que la mujer fuera judía, mora, musulmana, cristiana, los reyes tenían para todos, ¿no? Bueno, y eso que había una guerra, había una reconquista, pero aún así... Bueno, vamos a empezar, si te parece, que yo creo que tiene su interés. Empecemos por Rodrigo, que es ese último rey visigodo. Que claro, hay que pensar que todos los hombres poderosos, no solamente los reyes, los hombres poderosos, y más me refiero más a hombres, pero lo hablo como genérico, hombres y mujeres siempre pasa, pero más a hombres porque en esos primeros tiempos de los que estamos hablando eran los que realmente tenían el poder. Se creen por encima y distintos a los demás, y con la capacidad de hacer lo que les dé la gana. Esa capacidad que hace que si cometen un delito no piensen que ni siquiera es un error. En el caso de Rodrigo tenía un aliado que era el conde Don Julián y lo tenía en el norte de África. En el norte de África casi habían llegado los musulmanes y él los tenía ahí parapetados. Él estaba frenando el avance de los moros para que no vinieran a la península. Y entonces Rodrigo le dice el conde Don Julián le dice a Rodrigo que quiere que su hija vaya a la corte a casarse bien, a tener una buena formación, y Rodrigo le dice que se vaya para allá. Y en cuanto la ve, se empieza a obsesionar de tal modo que es que la quiere tener a su lado como sea, tanto que la lleva a que le pinche los ácaros, que es una cosa que debía ser de lo más desagradable, solamente para poder olerle la melena. Rodrigo estaba casado con la bella Egilona, que era una reina fascinante, el supuesto amor platónico de Pelayo, y bueno, ni siquiera eso le contenía, porque además de su esposa estaba todo el día tonteando con todas las doncellas de la corte. Que encaprichar de esta. Pero se encapricha de Florinda y no puede más, hasta que decide que vaya a sus aposentos. La intenta convencer por las buenas de que tenga una relación sexual con él. Ella no quiere, porque ella no quiere perder la virginidad, sabiendo qué es lo que pasa, y el rey la viola. Entonces la viola, la deja embarazada, ella se va con una pena terrible, y su íntima amiga Alquifa le pregunta qué le ha pasado, ella se lo cuenta y le dice: cuéntaselo a tu padre. Ella, Florinda la Cava, se lo cuenta a su padre, y su padre decide abrirle las puertas a los musulmanes. Como venganza. Pacta con los propios visigodos que no estaban de acuerdo con Rodrigo y con los musulmanes, y entonces la famosa batalla de Guadalete de 711 es en la que desaparece Pelayo piensa que la va a ganar, pero no. Luego, cuando ya están cansados, ¿no?, vuelven el resto de los ejércitos. Sí, bueno, sobre todo esta circunstancia hace que luego Pelayo se tenga que subir, ya los que queda se tienen que subir hacia Asturias, rearmarse para volver abajo. Pero el quid de esta cuestión es que simplemente por una pasión carnal, por una violación de un rey, se abren las puertas a los musulmanes. O sea, los musulmanes entran en la península ibérica porque un rey se desata y le pasa todo esto. Y 7 siglos de guerra después. Claro, esto hay que decir que está entre la realidad y la ficción, pertenece un poco a la leyenda, porque claro, cuanto más cerca estamos de la actualidad, más documentos fehacientes tenemos, pero cuanto más alejados estamos, pues tiene un punto de leyenda. Pero en las leyendas siempre hay un trasfondo de realidad. Seguro. Con lo cual, bueno, entonces, y luego se produce en España este mestizaje, ¿no?, del que hablábamos, ¿no? Y tú en tu libro sí hablas un poco de estas de reyes que se llegan a casar con musulmanas. O sea, esa historia, las convierten,
Esta historia, la historia de Alfonso VI el Bravo, es una historia fascinante porque ha sido una historia muy tapada. O sea, yo estoy seguro que no la conocías, yo tampoco la conocía, no la conocía, ¿no? La desconocía por completo, porque en realidad este rey se habla de 5 esposas y 2 concubinas. Lo que pasa es que en esas 2 concubinas hay una que se llama Zaida, pero es que muchos historiadores no quisieron reconocer que esa tal Zaida se convirtió y se casó con el rey como Isabel, y de hecho así figura en su tumba. De hecho tuvieron un hijo que se llamaba Sancho, que murió en la batalla de Uclés, y que realmente, si llega a haber gobernado, hubiera sido un rey con sangre musulmana. Hay que decir además que durante el tiempo en el que él estuvo con Zaida, que fue la mujer a la que más amó, la corte se volvió absolutamente musulmana. Las vestimentas, las costumbres, todo. Y hay que decir también que las mujeres musulmanas y las mujeres judías tenían su aquel sobre las cristianas, porque eran más limpias. Eran más limpias y las artes amatorias parece que tampoco lo hacían mal, ¿no? Bueno, es que las musulmanas, para empezar, estaban depiladas. Claro. Estaban completamente depiladas, mezclaban esencias, Era otra cosa. Era otra cosa. Y las cristianas, pues se tenían que conformar con lo que había, todo muy cuadriculado, y lógicamente bueno, es que en el libro, o sea, los detalles que cuentas en el libro, por eso merece la pena leer el libro muchísimo, porque está la parte histórica documentada y la parte, bueno, comentábamos antes, que te imaginas cómo sucedían las cosas, ¿no? Cuál eran su vida íntima, cómo transcurría, ¿no? Y tú, te metes a contarlo. Bueno, a mí, por ejemplo, me encantó contar la historia de Alfonso VIII de Castilla cuando se enamora de la hermosa Raquel, que esta es una historia fascinante, porque claro, el rey iba a cazar, como hacían todos los reyes, va por el campo, una paloma mensajera, la coge un halcón, le tira una flecha, cae en un vergel. Y el vacile de los cazadores, ¿no? Claro, y de pronto se encuentra con una mujer fantástica, maravillosa, de la que se enamora perdidamente hasta que se la lleva al palacio, al palacio. Él estaba casado con Leonor de Plantagenet, ni más ni menos que la hermana del rey Ricardo, Corazón de León, o sea, tela marinera. Y esta mujer tiene que aguantar durante 7 años que la concubina, Raquel, que por lo visto era maravillosa, estuviera ahí hasta que ya no puede más, y directamente lo organiza con los miembros de la corte para matar a esta judía. Y mientras esta judía estuvo con el rey, la corte se volvió judía. Bueno, para que veas. Sí, o sea, la cultura emana casi más de la mujer que del hombre. Emana casi más de la pasión y de la relación que se establece entre los que se quieren que del resto. Ahora que hablas de esto y hablas de concubinas, barraganas, mujer oficial, no oficial, no lo sé, me pierdo, pero los celos siempre eran entre ellas, ¿no? Por eso que te decía, porque en realidad, según el uso y la costumbre de la época, la mala siempre era la mujer. No era que el hombre, la culpa. Claro, no era que el hombre hubiera cometido un error, era que ella le había tentado. Y entonces él había caído en las garras, pobrecito, de ya la llegaremos a Alfonso XIII, pero Alfonso XIII perdió el amor precisamente por culpar a su mujer de no tener un hijo varón, ¿no? Y perder el interés por ella, ¿no? Sí, lo de Alfonso XIII era, pues eso, esas cosas que le pasan a los reyes que se creen, y a los poderosos que se creen por encima del mundo, y se casó con una mujer que iba a transmitir la hemofilia, y él dijo, a mí no me va a pasar. A ti te pasó, porque tú eres igual de carne y hueso, y además encima... Y yo estoy por encima. ¿Sabes lo que pasa? Que, Javier, hay muchísima sangre roja entre la sangre azul. Tanto decir. Totalmente. Aunque sí que es cierto que los reyes, sobre todo los reyes más antiguos, los que están más cercanos, ya les gustaban más las cabareteras y las cómicas y las cantantes, pero los más antiguos normalmente se relacionaban con damas de la corte, y es muy gracioso porque estas damas de la corte, aunque estaban consideradas concubinas o barraganas, tenían menos pena de consideración por parte de la Iglesia, porque como recibían los diezmos correspondientes de sus poderosos amantes, fueran nobles o reyes, pues la Iglesia como que hacía la vista gorda, a menos que perdieran las batallas, en cuyo caso siempre les echaban la culpa a ellas de que, claro, estaban metiendo el pecado en la corte, y por eso Dios se cebaba con ellos, ¿no? Pero hay una historia que a mí me parece, cuando me hablas de concubinas o no, de las más fascinantes del libro, que es la de Alfonso XI y Leonor de Guzmán, que me parece increíble porque fue una barragana, una concubina que estuvo durante 23
años en la corte como si ella fuera la verdadera reina, considerada como si fuera la reina dentro y fuera de nuestras fronteras, Leonor de Guzmán, mientras María de Portugal se reconcomía ella sola con su hijo Pedro, que menos mal que tuvo un hijo, porque le costó tenerlo, mientras que la concubina tuvo 10 hijos y los fue colocando por todos los sitios, que la gente decía, bueno, les está colocando y consiguiéndoles el mejor espacio y dinero y terrenos y no sé cuántos, pero como era muy inteligente, muy bella y además de buena familia y tal, la consideraban bien. Esta mujer hizo que cambiara la dinastía en España, porque cuando muere Alfonso XI, María de Portugal y su hijo Pedro mandan asesinar a Leonor de Guzmán. Pero uno de los hijos de Leonor de Guzmán, Enrique de Trastámara, al final acabará matando a Pedro I el Cruel, ocupando su trono y haciendo que cambie la dinastía borgoñona a la dinastía de Trastámara. ¿Y quién pertenecía a esta dinastía? Isabel la Católica. Isabel la Católica, ni más ni menos. Toma ya. Toma ya. Que bueno, gracias a que tuvimos reyes o reinas como Isabel la Católica, digamos que en España nos fue un poquito mejor, ¿no? Isabel la Católica, que yo creo que sería, si no hubiera sido tan católica, aunque en realidad de católicos es por Granada, no porque fueran más católicos, pero ella muy, muy creyente, hubiera sido feminista. Era una mujer que se pasó todo el rato demostrando que las mujeres podían ejercer de la misma manera que los hombres. Y montaba a caballo y se recorría todo y hacía viajes. Hasta el último momento. Oye, una pregunta que tiene que ver con los 10 hijos de Leonor de Guzmán. O sea, todos los hijos bastardos, o casi todos los hijos bastardos, y mira que en el libro cuentas, yo no sé, te pones a contar, puede haber miles. Sí, pero bueno. Puede haber miles, ¿no? Vale. Pero es que todos recibían su compensación, sus tierras, su premio, su soldada como hijo del rey, tal, no sé qué. O sea, ¿cuánto ha podido costar todo esto? Pues esa es la historia. Luego hay que decir que en reyes sucesivos menos, ¿eh? Ha habido algunos que han tenido hijos innumerables. Bueno, de Alfonso XIII todavía están pleiteando, Alfonso XIII están pleiteando. De Alfonso XII también. Y aparte hay muchos que ni siquiera se sabe, porque el número de los de Alfonso XIII no se sabe, igual que tampoco se sabe los de Felipe IV, que era un adicto al sexo brutal. Total, con lo cual, pues claro, no se sabe, se desconoce. Volviendo a los Trastámara y tenemos a Enrique IV el Impotente. Yo ahí me quedo con un Enrique IV el Impotente intentó dar gato por liebre, ¿no? Utilizando a otro hombre para, ¿no? procrear. Eso, como siempre eso está entre unos cuentan y otros no cuentan. La verdad es que es muy tentador hacerlo. Sí, ¿Cuántas veces ha podido hacer esto? Bueno, yo creo que se habrá hecho a lo largo de la historia infinidad de veces. Pero desde luego es muy triste pasar a la historia como el impotente, ¿no? Totalmente. Bueno, que no se sabía ser impotente, homosexual. Hay varios, ¿no? Homosexuales que por los pobres, por no reconocerlo, por no... Eso sí, pero yo creo que en el caso de Enrique IV, que era homosexual, se puede pensar sin saber si era verdad o no, pero lo que está claro es que era impotente porque además él cuando murió, en fin, ha sido muy estudiada su momia, incluso por Gregorio Marañón y tal, y se sabe exactamente un poco todos los trastornos que tuvo. Así que era completamente impotente. Por más que certificaran, por más que llevaran a la corte incluso a prostitutas para decir que él era empotrador suficiente. Sí. Ese lenguaje se utilizaba en aquella época. Que está muy de moda. Pero es que es increíble. Él se casó por primera vez y no consiguió tener descendencia, y cuando ya se casó con Juana de Avis fue cuando de pronto dijo, ¿qué hago? Porque si no tengo descendencia esto va a ser un problema muy serio. Y entonces trataron de hacer la primera inseminación artificial de la historia con una cucharita y con una cánula de oro, y aquello por supuesto no dio resultado. No da resultado ahora con las hormonas como para dar resultado en ese momento, ¿no? Y entonces es cuando se supone que el rey le dijo a Juana de Avis, mira, casi mejor vamos a hacerlo por un método más tradicional, te metes con Beltrán de la Cueva en la cama, y entonces... Y el pueblo se acabó enterando porque a esa niña que nació 7 años después de haber tenido el matrimonio, 7 años, la llamaban Juana la Beltraneja, ni más ni menos. Con lo cual... Bueno, y nos metemos ya te metes ya con los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos, bueno, tanto monta tanto, pero al final Fernando era, pues, un poco tenía la genética de los reyes de aquella época y se comportaba de aquella manera. Le gustaban muchísimo las mujeres también, ¿no? Sí.
y tienen y está la historia de Juana la Loca, que a mí... Bueno, pero vamos a pasar... Vamos a si por quieres favor, paramos Germana un momento. de Foix, Germana de Foix, vamos a dejar a Germana de Foix. Vamos a ver, la historia de los Reyes Católicos... Germana de Foix, que fue la última, o sea, fue su última mujer. Su última, bueno, él solamente tuvo dos mujeres. Su segunda. Él tuvo dos mujeres, tuvo varias hijas ilegítimas que además no supieron que eran hijas de Fernando el Católico hasta que murió, que acabaron en los conventos. Es verdad que normalmente qué cantidad acababan en los conventos, es una cosa sorprendente, de amantes de los reyes o de hijas de los reyes, lo de los conventos era una puerta abierta. Pero esta historia es muy graciosa porque Isabel la Católica, que también era celosa como su madre, Isabel de Portugal, el germen de los celos estuvo en esas mujeres desde el principio, pues tuvo que aguantar que Fernando el Católico la quería mucho, estaba muy bien, sobre todo en temas políticos, pero que le ponía los cuernos una y otra vez. Se supone que le puso los cuernos, entre otras, con Beatriz de Bobadilla, con quien tuvo mucha obsesión, pero lo que se sabe con certeza es que cuando muere Isabel la Católica, él se casa supuestamente por interés de Estado con Germana de Foix después de firmar el Tratado de Blois, simplemente para que hubiera una alianza, que era como hacían las cosas los reyes en ese tiempo. Pero claro, el rey tenía 50 y tantos años y ella era una niña monísima de 18, que además venía muy alegre de Francia y tenía muchas ganas de juerga y tenía muchas ganas de lío y tenía muchas ganas de tener un hijo con el rey, porque sabía que si tenía un hijo con el rey, ese hijo sería el heredero, porque hasta ese momento quien se iba a ocupar de heredar la plaza de Fernando el Católico iba a ser Carlos I de España, porque Juana la Loca, su madre, estaba encerrada y inhabilitada. Pobre Juana, y entonces, hablaremos pobre de ella. Juana, pobre De Juana. ella ahora. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nada, este hombre pues se ocupa muchísimo de estar con Germana de Foix, pero como insisto, ya era mayor y no funcionaba así, pues a Germana de Foix se le ocurre que en fin, que tomen un poquito de cantaridina. ¿Qué es la cantaridina? La cantaridina es el polvo de cantarida, que es un escarabajo verde que le llamaban la mosca española. Y entonces esto era la Viagra medieval. Entonces, claro, tú te tomabas eso y parece ser que el efecto era inmediato. Pero mientras te ponía bien por un lado, pues te iba destrozando todo por dentro, todos los órganos vitales te los iba destrozando de una manera brutal. Y entonces, pues el rey dicen que bueno, que le fue muy bien en los polvos, pero que otro polvo le mató. Porque fue una cosa tremenda. Que no nos den el nombre de ese escarabajo ni se puede encontrar. No, por si acaso alguno se va a buscarlo, pero era una cosa, pero era un grandísimo veneno. Y entonces, cuando está a punto de morir, por cierto, ella se quedó embarazada, pero perdieron a la niña que iba a ser la descendiente, con lo cual tanto esfuerzo, para nada. Y cuando está en su lecho de muerte, coge y le dice a su nieto: quiero que te ocupes de Germana de Foix porque tu abuelastra no tiene nadie más y quiero que te ocupes de ella. Y se ocupó bien. Él decidió que se iba a ocupar como corresponde y se hicieron amantes. 16 años tenía él, 29 ella, y estuvieron haciendo... La mujer es abuelo. Bueno, la mujer es abuelo. De hecho dicen que tuvieron una hija que acabó en un convento, en el mismo convento donde estaban las hijas ilegítimas de Fernando el Católico, y que Germana de Foix, después de varios matrimonios, porque la cuidó mucho, primero se ocupó de ella, luego la fue casando, y que después de muchos matrimonios y de todo, a su muerte le dejó un collar, su joya más querida, de 131 perlas, a esa hija de su gran amor, que había sido su nietastro. Madre mía, qué cantidad de historias. Fruto de los Reyes Católicos, para no ir... Pero claro, la anécdota de Juana la Loca sí estaba un poco obsesionada, ¿no? Estaba enamorada, le quería mucho, él, tenía muchos amantes, y se fue con él volvieron a la tierra, para ir para Alemania, Flandes, y no sé dónde ocurrió, ahora no me acuerdo dónde ocurrió el tema, donde ella estaba embarazada y iba a las fiestas, iba a todas partes y ya casi, ¿no? A punto de dar a luz, pues en una fiesta rompe aguas, ¿no? Sí, bueno, y la llevan, no va a llegar a ningún sitio y se va directamente a la letrina. O sea, a la letrina. Y ahí da luz en la letrina. Carlos I de España y V de Alemania nació en una letrina. Sí.
Esta historia de amor es una historia fascinante porque parece ser que esta mujer... Es que estoy oyendo mucho ruido ahí fuera, chicas. Es que oigo y no me entero. Sí. Pues que esta mujer, Juana la Loca, era, según dicen, la princesa más bella de todas, era guapísima, era cultísima, hablaba perfectamente latín, era una mujer con una sensibilidad tremenda, y cuando le toca casarse con Felipe el Hermoso, cuando llegan, hay una corriente eléctrica tan brutal entre ellos, es una cosa tan salvaje lo que pasa, que tienen que adelantar la boda para que puedan... porque si no, se metían antes en la cama, y como entonces había testigos, de cuánto pasaba, y se tenía que seguir la sábana manchada, etcétera, etcétera, todo ese ritual, pues adelantaron la boda porque no podía más. Y al principio fue un amor, una obsesión, un tal, y ella se quedó totalmente enloquecida con él. Juana tenía una característica, y es que daba luz de una manera facilísima. Entonces él, que siempre había sido pues un rey muy coqueto y tal cual, un hombre muy coqueto. Que luego creo que no era tan guapo, ¿no? Ella sí era muy guapa. Ella era muy guapa, y yo por lo que he visto, a mí no me parece tan guapo. Era pintón, pero no era tan guapo, ¿no? Entonces ella, pues hay un momento en el que empieza a dar a luz a uno y a otro y a otro, y entonces, mira, claro, no estaba disponible 24 horas al día. Y entonces él empieza a picotear otra vez de un lado para otro. Y ella estaba tan obsesionada, que llegó a hacer eso que estabas diciendo, que era en las fiestas acompañarle hasta el último momento, hasta el punto de que dio a luz al todopoderoso Carlos I de España y V de Alemania en un retrete con un olor nauseabundo. Y es una cosa, a mí me da mucha pena esta mujer, porque es una mujer generosísima. Es una mujer que de pronto, por estas circunstancias de la vida, se convierte en heredera del trono de España, vuelve a tener el interés de su marido, pero por el interés del poder. Hay una lucha terrible intestina entre Felipe el Hermoso y Fernando Católico, una lucha intestina. Antes de eso, cuando ella viene a ver a sus padres, antes de que muera Isabel la Católica, ya la retienen. Ella vuelve, intenta otra vez conquistar a su marido con técnicas de una musulmana y de una morisca que tenía tal. Que la hace de coach. La hace de coach, todo lo que puede. Pero ella, en realidad, por amor a su marido, no quiere quitarle el poder para nada. Cuando muere su marido, que se supone que muere después de un partidito y por beber agua fría, aunque hay quien dicen que Fernando el Católico, que bueno era, le envenenó. Eso dicen. Pues ella va con su marido por todos los sitios, con el féretro, hasta que en un momento determinado, justo cuando va a dar a luz, la apresan. Y la apresan porque es que su padre quiere quedarse con el poder. Y entonces la encierra, ella... A partir de ese momento, llagas, la misma ropa, fue una cosa tremenda, y ni ella ni su hijo, que era el que podía heredar su poder, la ayudan, porque piensan que ella quiere ir contra ellos para reclamar el poder. Y no es verdad, en ningún momento, pero en ningún momento se le ocurre. Y es más, aunque tenía partidarios fuera, ella se calló y no lo reclamó, simplemente para que el poder lo tuvieran ellos. Qué injusticias de la historia. ¿Cuánto estuvo? Encerrada en Tordesillas, ¿verdad? Estuvo en Tordesillas, pues no sé si fueron 45 años. ¿Sí? Una cosa brutal, no me acuerdo ahora mismo, no me sé. Y yendo por los Austrias, quizá tenían esa doble vara de medir, ¿no? Por ejemplo, centrándonos en el personaje, pues ese mito que es Felipe II. Bueno, Felipe II. Vestido de negro, enviudó, enviudó de cuatro esposas, ¿no? Las cuatro murieron, él sobrevivió a las 4 no las quiso igual, No las quiso igual, alguna más que otra. Fue una cosa muy distinta, sí. Felipe II es ese personaje todopoderoso de verdad, porque en sus reinos no se ponía el sol, un hombre que estamos acostumbrados a que era disciplinado absolutamente en todo, en la dieta, en su comportamiento, en ocuparse de todos los mínimos detalles de su reino permanentemente. Y este hombre, que tuvo, como tú dices, 4 mujeres, y siempre decían que se había casado con 4 reinos para expandir el territorio, aparte de eso, tuvo muchísimas amantes, pero muchísimas amantes, antes, durante y después. Y eso
pese a que su padre, Carlos I de España y V de Alemania, obsesionado con que su hermano Juan había muerto por hacer mucho uso del matrimonio, demasiado murió de tisis. Pero bueno, eso era lo que pensaba, pues trató de frenarle los excesos. Tanto que con su primera mujer llevó a Zúñiga a que le controlara el tiempo que estaba con ella, pero le dio igual porque su primera mujer no le gustaba. Y le hacía toc-toc en la puerta, ¿no? Exacto, pero su primera mujer no le gustaba absolutamente nada y él tenía a un amante... Recreas la historia de Zúñiga, eso es una pasada, recreas cómo fue ese momento que están en la cama y están mirando el reloj, ¿no? Y a las 2 dice 2 horas ya es suficiente, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que 2 horas? Sí, pero bueno, como esa no le gustaba, ya te digo que daba igual porque ella estaba con Isabel, no me acuerdo cómo se llama ahora, pues su amante era realmente la que se quedó con él luego más tiempo y se ocupó de los hijos cuando murió su primera esposa. Y esta mujer fue la que sirvió de modelo para algo que tenía muy guardadito Felipe II, que era una colección de pintura erótica que le encargó al mismísimo Tiziano y le hizo que le pusiera la cara de Isabel y su propia cara. Y yo digo que esta colección le debió servir bastante, porque este rey que te digo que era tan austero y no dejaba que los españoles se tocaran, cuando iban a las fiestas les decía que no podían llevar máscaras y que no se podían tocar bailando, y que se tenía que poner un pañuelo entre las manos de uno y otra para que no hubiera contacto físico. Claro. Pues él, mientras tanto, estaba con sus amantes, con sus mujeres y con su colección de pintura erótica. Porque es que después de casarse con la primera esposa, siendo muy jovencito, se tuvo que ir a Inglaterra a desposarse con María Tudor. Sí, y María Tudor, la pobre no era muy agraciada, ¿no? Pues no, María Tudor tenía 37 años, era muy flaca, casi calva, desdentada, decían que era muy fea, en fin, era una cosa tremenda, obsesionada con todas las cosas. Y entonces, pues él cumplió, nada más llegar, estuvo una semana que no pudo salir de sus aposentos, ella, porque es que además dicen que Felipe II estaba muy bien dotado. Pero ella tuvo 2 embarazos psicológicos, y entre medias él igual que se fue, volvió. Él estuvo tonteando con todo, pero hay una cosa que muy poca gente sabe, y es que parece ser que él estaba obsesionado con que el que no se quedara embarazada María Tudor era porque él estaba enamorado, y parece ser que correspondido, de Isabel Tudor, de la hermanastra de María Tudor. De la que fue la gran reina Isabel de Inglaterra. Eso es, que guardaba. Que fueron enemigos en la distancia, invencible y todo enemigos, esto. Parece que tenía siempre un retrato, que tenía un retrato siempre en su mesilla. Y se querían. Eso dicen. Madre mía, cómo es el amor. Pero bueno, luego se casó el rey con Isabel de Valois, que por cierto había corrido tanto por Europa, que el rey tenía tantos líos. Perdona, Marta, por Isabel de Valois se cambió la capital de España. Sí, exactamente. O sea, tremendo, ¿no? Sí. O sea, porque ella no estaba a gusto con el clima de Toledo. No. O sea, chúpate esa. Para que veas lo y que cambias la capital. Antes hablabas de Rodrigo, ahora pues mira, la capital mejor Madrid, ¿no? Tal cual, no le gustaba Toledo, no le iba bien el clima, y entonces él se quedó encantado con Isabel de Valois, rejuveneció con esta mujer, de pronto se encontró con una mujer que de verdad le gustaba, de las oficiales, porque él había tenido muchas amantes, tenía una en Cigales, otra dama en no sé qué convento, otra aquí, otra allá, la dama de las Chetes Ximeneas, la otra, pero realmente Isabel de Valois le gustó muchísimo, tuvieron una relación absolutamente maravillosa, era una reina muy jovencita, muy alegre, que no se cambiaba de vestido. Que al revés, que nunca se ponía el mismo vestido, solamente repitió un vestido. Y fue una mujer que... Oye, el querido genéticamente también, esa obsesión por las mujeres y el sexo de Felipe II, pero en una versión yo creo que mucho más cutre, por así decirlo, fue Felipe IV, ¿no? Pero Felipe IV es una cosa curiosa. La historia con la monja que se obsesionó por conquistarla, ¿no? O sea, hasta que no es, además que tú lo detallas, lo comentas, la verdad es que la historia está maravillosamente contada, te llega a decir, qué pena, ¿no? Esta pobre mujer. Felipe IV es un auténtico adicto al sexo, o sea, es un tipo realmente con muchísimos problemas. Hay que decir que, Felipe II dijo que no había tenido hijos, que había tenido gran estado, pero no había tenido hijos para que luego lo pudieran gobernar. Y Felipe III era un rey sin carácter y sin nada. Y Felipe IV es un tipo
pues moría. El rey pasmado, ¿te acuerdas de la famosa película? Sí. Era un tipo que lo único que le interesaba era el placer, relacionarse con mujeres constantemente, una detrás de otra. Nunca se llegó a saber el número de hijos que tuvo. Había muchas mujeres que le rechazaban porque las medía todas en un convento. Estaba cuanto menos tiempo mejor, y de pronto una llamó a su puerta y dijo: id con Dios, que no quiero entrar en un convento. Y era un tipo que no le dedicaba ni 30 segundos a las cuestiones de Estado. Bueno. Se ponía como si fuera una estatua, y siempre a las de las mujeres. Y cuando tenía una obsesión, tenía que cumplirla como fuera. Y la obsesión terrible que tuvo con esta monja fue tremenda, porque aunque la abadesa trató de evitar... Sí, le hicieron como que incluso pasó por muerta, ¿no? Exacto, ella trató de evitar que el rey cumpliera con sus ansias de sexo, y entonces le hicieron pasar por muerta, pero él se enteró, volvió y allí mismo la violó. La violó. Es tremendo. Hay muchas violaciones a lo largo de la historia. Muchas, ¿no? Bueno, quizá la mayoría, si te pones a tal, ¿no? Porque al final es una imposición del rey a una mujer que le llega y le dice: oye, te tienes que acostar conmigo, ¿no? Sí. Hay otras mujeres, ya sabes que está eso que se llama la erótica del poder. Entonces también hay mujeres que les gusta, y hay muchas mujeres que directamente es que quieren estar con un hombre poderoso, porque el hecho de estar con un hombre poderoso al final les hace realmente que tengan una posición sólida para siempre. Claro. Y luego lo que tú estabas diciendo antes es cierto, es que ha habido muchos reyes que han colocado a los hijos legítimos y ilegítimos, uno, otro, han estado tirando de las arcas, pero mira, Felipe IV, es que de todas sus juergas, es que es verdad que cambió algunas cosas, modernizó esto, hizo aquello, pero de todas sus juergas es que se iba gastando las arcas del Estado, todo, la plata que había de América, tal, es que se lo iba gastando absolutamente todo en... Bueno, preguntan hasta qué rey llega, hemos comentado antes, Alfonso XIII, y si solo hay reyes españoles, pues sí, los reyes que gobernaron España, ¿no? Entiendo. Sí. Hay reyes y poderosos, lo que hay es no solo reyes, o sea, en la historia alrededor de los... Son el hilo conductor, pero es todo alrededor. Exacto, ¿no? son reyes, reinas, concubinas, poderosos, o sea, tenemos todo, pero esto abarca, como hemos dicho, 12 siglos, del 8 al 20, que no está mal. No está, pero vamos, nada Así mal. Estoy yo, que es que de vez en cuando es un libro, como hemos comentado antes, para los amantes de la historia, para los amantes de la aventura. De la aventura, del amor, del sexo, del erotismo, el que no conozca bien la historia de España y diga: me lo quiero pasar bien conociendo la historia de España, es un libro que es fantástico para eso. Y bueno, o sea, al final hay reyes que llegas incluso a aborrecerlos, ¿no? Ya tenían mala fama, pero especie de, bueno, la Trinidad le llamaban, ¿no? A Carlos IV, María Luisa de Parma y Godoy. Pero antes hay uno que a mí, me parece tremendo, que es cuando llegan los Borbones a España. Sí, Felipe V. Felipe V. Que estaba el pobre, ¿no? Felipe V vino con un terrible trastorno de la personalidad a España. Él vino por calambola, porque en realidad Carlos II, el hechizado, no pudo tener hijos. Mira que lo intentó, hizo todo lo habido y por haber, se trajo hasta cuerno de unicornio, todo lo que pudo, pero no, y además de hecho cuando murió parece ser que solo tenía un testículo y que no tenía sangre, una cosa rarísima. La cantidad de potingues que le daban. De todo, claro. Y a su pobre mujer también. A su pobre mujer también y todo. Y el caso es que cuando vino Felipe V, que no se esperaba reinar, venía con un enorme trastorno de la personalidad, un temor de Dios insano, y una obsesión por el sexo y por la sangre tremenda. O sea, tenía tanta obsesión por el sexo que solo cuando estaba en el campo de batalla la adrenalina de la sangre conseguía controlársela, y cuando no necesitaba estar permanentemente haciendo uso del sexo. A sus dos mujeres, a María Gabriela de Saboya primero... Y masturbándose, ¿no? Constantemente. Claro, pero por eso te cuento, a María Gabriela de Saboya e Isabel de Farnesio estaba todo el día machacándolas a sexo, pero todo el día y a todas horas, y entre medias, como no le resultaba suficiente, pues recurría al onanismo, a la masturbación, porque pensaba que eso iba a tener menos pena que irse con otras mujeres. Y de hecho llegó a preguntarle a un confesor: pero si yo me masturbo pensando en mi esposa, tendré menos castigo, ¿no? No es pecado. Pero fíjate que con María Gabriela de Saboya parece ser que estuvo practicando sexo incluso después de morir. Y cuando eso pones. Es una cosa tremenda. Sí. Y después, Isabel de Farnesio, cuando llegó, que parecía una mosquita muerta, cuando llegó, ella vio que para conseguir el poder tenía que darle rienda suelta a todas las fantasías del rey. Y
concedió todas las gracias que el rey le pedía. Y debía ser tremendo, debía ser tremendo porque realmente él la maltrataba, tenía alucinaciones, se creía una rana, se dejaba las uñas largas, olía mal, de pronto cambiaba muchísimo de todo. Y había traído todos los fuegos de Versalles. Él venía de Versalles y trajo el impávido, que no vamos a decir en qué consiste porque es muy fuerte, que lo lean, que lo lean. Es conocido en algunos mentideros de la villa, es conocido esto del impávido. Pero bueno, luego la gallineta ciega, utilizaban el dildo con todo. Y ella, desde el primer momento, se prestó a todo. Se prestó hasta acostarse la primera vez en la cama de la muerta, sin que se hubiera ventilado, con las sábanas de la muerta, con todo ahí. Y entonces fue una cosa tremenda. Pero consiguió algo muy curioso Isabel de Farnesio, ser la primera mujer que firmaba con el rey. Todos los documentos del rey iban firmados el rey y yo. Fíjate lo que tuvo que aguantar esta mujer. Ahí, bueno, por ir dando el salto, luego tiene sus hijos, que por carambola llega Carlos III un poco al poder, porque sus dos hermanastros pues mueren sin descendencia, ¿no? Sí, bueno. Y Carlos III es el primer rey un poco que nos cumple un poquito, ¿no? Sí, tanto como gobernante como con a nivel de vida personal. Con todo, pero fíjate que hay bastantes curiosidades también con Carlos III. Ahora me están diciendo qué personaje me ha sorprendido más, ahora lo digo, pero esto que me has contado me parece tan fascinante porque, claro, durante el reinado de Felipe V hay un momento que Felipe V, que estaba de los nervios, abdica en su hijo Luis y solamente está en el trono durante 7 meses y esos 7 meses comparte el trono con su mujer, que es probablemente la única reina lesbiana que ha habido, con la que no tiene relaciones sexuales, aunque está con él hasta su muerte. Y después, Fernando es un rey que no lo hizo mal, tuvo una esposa que no fue muy admirada por los españoles, Bárbara de Braganza, pero realmente no lo hizo mal. Pero sus méritos se olvidaron cuando vino Carlos III. Porque, como tú bien decías, no es que se los apuntara, es que fue muy buen rey. Lo gestionó bien. Muy buen rey. Isabel de Farnesio y Felipe V estaban muy preocupados porque era un rey que no había probado el sexo. Cuando conoce a Amalia de Sajonia, a su mujer, le parece bien, no le importa que la voz la tenga chillona, que el otro no sé cuántos, le parece impecable y entonces desde el primer momento pues se encuentra con ella. Curiosamente, cuando la conoce, ella es núbil, es decir, no tenía la regla todavía. Y, bueno, pones el ejemplo de la carta que le escribe, claro, ¿no? Claro. Entonces, los padres le piden que se lo cuente y le cuenta en una carta todo lo que ha hecho. Pero estamos hablando de que una niña que todavía no había tenido la regla y dice que él no tiene mucho sexo 2 veces al día. 2 veces al día. No está mal, ¿no? 2 veces al día. No está mal. Bueno, el caso es que él estuvo con ella, la amó, la quiso, hasta que se murió. Y una vez que se murió, que él nunca desatendió sus deberes de Estado, él, todo lo contrario, embelleció Madrid, pero se preocupó de las reformas sociales, de todo. Yo creo que fue, si no el mejor rey, uno de los mejores reyes de España. Pues al final, cuando ya se muere, decide que más sexo no. Preocupado como estaba por tener el mismo trastorno de personalidad que su padre, se iba a cazar y para evitar la tentación, pues tenía unas piedras, caminaba por las piedras, o sea, a lo mejor el sexo no es tan bueno porque, oye, solamente tuvo sexo con la mujer, fue el único que fue tan fiel. El sexo te equilibra. El no tener sexo te equilibra o algo así, te desequilibra tener mucho sexo. No lo sé. No sabemos si es tan bueno o no. Pero vamos, hablando de equilibrados y desequilibrados, o sea, Carlos IV, María Luisa de Parma, Godoy, Fernando VII, vaya pandilla, ¿no? Bueno, yo empiezo este capítulo con una historia increíble, que es la confesión de María Luisa de Parma a Fray Luis de Almaraz. Ella, cuando está a punto de morir, llama a Fray Luis Almaraz y le dice, para que descanse mi alma, quiero dejar muy claro que de los 23 embarazos que yo he tenido, en ninguno ha participado mi esposo. Una cosa increíble. Vamos, si esto hubiera sido cierto, al menos hay una rama de Borbones. Que venía de ella. No, menos no mal. Pero desde luego la oficial, que era la de él, se había cargado la dinastía. Menos mal que ella tenía otra parte de sangre borbona. Y la debía tener, si es que era cierto esto, porque desde luego los rasgos físicos de Fernando VII y todos los demás son muy característicos. Pero es cierto que esto empieza así. Es curioso porque María Luisa de Parma además odiaba a su hijo Fernando, le llamaba el marrajo cobarde. Totalmente. Pero es que su hijo llegó a ser ese rey felón del que luego hablamos si quieres,
después de un trío que a mí me parece pura ignominia de España. Y superficialidad, ¿no? Respecto bueno, cuentas que Carlos IV solo dedicaba media hora al día, ¿no? Para despachar. Y era él el que regentaba, reinaba y el que administraba todo el Estado español, que por aquel entonces seguía siendo un imperio. Sí, prácticamente. Desde luego que sí, pero por eso tuvo que tener un valido que fue el que al final se fue ocupando de tantas cosas como fue Godoy. Sí. Godoy, que era un guardia de corps, que de pronto se cae, y el de Beren con su... ¿Qué tendrán los guardias de corps? Bueno, ¿no? Que se enamoran los reinas de todos. Lo de los guardias de corps es una cosa tremenda, porque está Pignatelli... A Estefanía de Mónaco le pasó, con su guardaespaldas. O sea, que bueno. Pero lo de los guardias de corps es tremendo, pero es que este hombre cuando se cae del caballo y se vuelve a subir al caballo con muchísima destreza, con mucha virilidad, en ese momento, pues es que les llaman la atención tanto a María Luisa de Parma como a Carlos IV. Y Carlos IV es el que va a buscarlo para que por favor se vaya y que le presten atención. Y entonces a partir de ese momento se establece un trío, y es que en 5 años Godoy acaba siendo todo lo que se puede ser, tiene todo lo que se puede ser, incluido que se convierte en príncipe. No puede ser príncipe hijo porque no tiene sangre, pero es príncipe de la paz. Muy fuerte. Nos quedan 3 minutos. ¡Ay, qué barbaridad! Esto se ha pasado. ¡Madre mía! Claro, han preguntado antes que cuál era el personaje que más te ha sorprendido de todos. Ay, no sé cuál es el personaje que más me ha sorprendido. Creo que el que más has descubierto. El que más he descubierto ha sido... Y que creías que de una manera y luego era de otra. Leonor de Guzmán, porque yo no conocía el personaje y por la trascendencia que ha tenido en la historia de España, y porque es un personaje muy bonito con el que me he permitido una licencia poética, que es soltarle el pelo, porque era tan guapa. En esa época no se llevaba el pelo siempre recogido, pero yo la imaginaba caminando por las calles de Sevilla con esa melena y esos ojos que tenía tan maravillosos, ¿no? Me ha sorprendido mucho esa mujer, que ninguna es perfecta, porque las mujeres como los hombres eran buenas, malas y regulares, y hay algunas que han tenido que recurrir a los subterfugios para poder sobrevivir, pero me ha llamado mucho la atención. Quizás el personaje que más ha aborrecido ha sido Fernando VII, aunque Pedro I el Cruel también era un tipo que me daba mucho reparo. Y alguien que he descubierto de otra manera con otros ojos es Isabel II. Isabel II es una mujer que estuvo tan desatendida, tan sola, que su madre, ella creció sin padre, subió al trono con 13 años, su madre no le prestaba atención, y realmente era una mujer que yo creo que buscaba todo ese cariño en el sexo, ¿no? Y por eso se dejó llevar por los intereses políticos, pues, de Olózaga, del general Serrano, y luego del de los 8.520 amantes que tuvo. Pero las conversaciones con Galdós son muy sorprendentes y aclaran muchas cosas. Ella era una chica además con un trastorno de alimentario, ¿no? Que eso está a la orden del día ahora. Cuentas los cocidos del Lardi. ¿Cómo eran los cocidos del Lardi con el general Serrano? Es que era tremendo, hay un... En el Salón Blanco. Claro, es que en ese Salón Blanco además se cuenta que allí se dejó un corsé la reina en un momento determinado, y es cierto que parece ser que la reina no perdonaba el cocido, pero de ninguna manera. Ella tenía mucha obsesión por la comida. Por eso te digo que ese desequilibrio tiene mucho que ver con lo emocional. Entonces, ella nunca trató de ser una buena reina, además fue la reina más inculta de todas las que hemos tenido. Le gustaba la música, le gustaba la magia, pero no le gustaba la lectura, no se quiso preparar, pero incluso ella se preguntaba, yo a lo mejor hubiera podido ser una buena reina. Nunca lo intentó, pero tampoco tuvo la oportunidad y el apoyo de los Bueno, suyos. yo creo que estamos acabando, pero antes de acabar, sí, una anécdota tremenda. O sea, Alfonso XIII era un poco productor de películas porno, ¿no? O sea, esto es así, ¿no? O sea, al final las pagaba él para que las produjeran a través del conde Romanones. El conde de Romanones, que sabía que le gustaba mucho el porno al rey, decidió que con el presupuesto de la Casa Real, que tenían una productora donde cubrían todos los actos, pues hacerle también las películas correspondientes. Parece ser que llegaron a hacer 20 películas que pagaban a razón de 6.000 pesetas cada película, que era una pasta. De entonces, pues, y bueno, se conservan 3 ahora en la Filmoteca de Valencia, y es curioso, son películas mudas, y es curioso porque muchas de ellas parece ser que el argumento e incluso el guión era del propio rey, que es que estaba entusiasmado con ellas. Y según cuentan, dicen, lo que le gustaba al rey era reproducir, bueno, como a tanta gente que le gustaba el porno. Lo que ocurría en la pantalla, reproducir lo que ocurría en la pantalla en casa. Entonces yo, pues, lo recreas perfectamente.
Creo que estamos terminando. Es que Marta, de verdad, hay una cantidad de... Es que no sé, es que es un libro, lo que comentábamos antes, es un libro que cuando te lo lees no paras de comentarlo, porque hay tantas cosas que comentar, partes de la historia de España, el comportamiento de la mujer, porque pobrecita o no tan pobrecita, o este que mal se portó, o este que bien, o esto que es todo para estar hablando horas y horas y horas. Qué bien, cómo me alegra. Hemos ido a toda pastilla. Parece mentira que una hora se nos ha quedado cortísima, Sí, totalmente. Hay un tema que te quería decir. El libro todavía prácticamente nos ha publicitado, nos ha presentado. Pero mira, ayer ya estaba en el top 50 de ventas. ¡Ay, qué bien! ¡Qué ilusión! ¡Qué bueno! Con lo cual, oye, parece que ya el lector parece que lo husmea, lo huele, llega a la librería y lo están empezando a comprar. Se está vendiendo muchísimo por e-commerce también. ¡Ay, qué bien! Qué bien. Y bueno, esperemos que esto siga subiendo, porque a nada que vas hablando de él, seguro que va a haber muchísimo interés. Bueno, sé que va a haber muchas conversaciones en las casas, ¿eh? Seguro. Sé que va a haber muchas conversaciones en las casas. Seguro. Pues muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias a ti enhorabuena por esa por tu lectura libro. apasionada, además, Claro que me gustó. Muchas gracias. De nada, a ti.